Mi nombre es Elías y esta es la última historia que contaré. El médico dice que el cáncer me llevará antes de que llegue el invierno y hay una paz extraña en esa certeza. Pero hay historias que no pueden morir con un hombre. Historias que necesitan ser contadas, aunque nadie las crea, especialmente si nadie las cree. Durante 40 años fui el capitán del Estrella Guía, un barco de pesca tan testarudo y fiable como los hombres que navegaban en él. Éramos una familia. Mi primer oficial, Simón, había pescado conmigo desde que éramos niños, y los jóvenes, los hermanos Mateo y Luis, eran los hijos que nunca tuve. El mar era nuestra vida. Conocíamos sus ritmos, sus estaciones, sus secretos, o eso creíamos. La tragedia, cuando llega, no siempre lo hace con el estruendo de una tormenta. A veces llega en el día más hermoso que puedas recordar. Y ese día, hace 20 años, fue perfecto. El sol brillaba sobre la costa de México. El mar estaba de un azul profundo y tranquilo. Las redes subían llenas de guachinango y pargo. La tripulación reía. El olor a sal y a café llenaba el aire. Era un día tan bueno, tan lleno de la simple y honesta recompensa del trabajo duro, que duele recordarlo. El primer presagio no fue aterrador, fue extraño. Fue Simón quien lo notó. «Capitán», dijo, señalando la red que estábamos izando, «mire esto». Los peces, cientos de ellos, estaban muertos, no asfixiados en la cubierta como es normal. Estaban muertos en la red antes de tocar el aire. Y sus ojos, todos ellos, estaban abiertos, lechosos, como si hubieran muerto de puro susto. Nunca habíamos visto algo así. Lo descartamos como una anomalía, una bolsa de agua sin oxígeno, una marea roja invisible. Los hombres estaban inquietos, pero la promesa de una buena pesca es un bálsamo fuerte para los nervios. Continuamos. Pero a medida que avanzaba la tarde, el mar a nuestro alrededor comenzó a morir. Los delfines que nos habían seguido por la mañana desaparecieron. Las gaviotas que siempre sobrevolaban el barco se desvanecieron en el horizonte, y el propio océano se quedó en un silencio total, una calma vítrea que no era pacífica sino expectante. «No me gusta esto, Elías», dijo Simón, su voz baja. «Es como si el mar estuviera conteniendo la respiración». Y entonces la pantalla del sonar, que había estado mostrando bancos de peces todo el día, se quedó en blanco. No era un fallo del equipo. El sonar funcionaba, pero no detectaba nada. Ni peces, ni el fondo marino. Solo un vacío, un agujero en el mundo debajo de nosotros. Era como si estuviéramos flotando sobre la nada. Fue entonces cuando vimos la mancha. Comenzó como una sombra lejana bajo el agua, una oscuridad que se movía lentamente hacia nosotros. No era una ballena, era demasiado grande. No era un submarino, se movía con una fluidez orgánica. A medida que se acercaba, el agua a nuestro alrededor comenzó a cambiar de color, adquiriendo un tono lechoso, casi luminoso. La tripulación se reunió en la barandilla, observando en un silencio hipnótico. La sombra pasó directamente debajo de nosotros. Era tan grande que tardó casi un minuto en pasar. No vimos su forma, solo su inmensidad. Un trozo de la noche abisal que había decidido subir a la superficie para saludarnos. Y cuando pasó, el sonar volvió a la vida, mostrando el fondo del mar como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de normalidad nunca regresó. El día perfecto se había roto. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un naranja melancólico, sabíamos que no estábamos solos. Algo nos había notado, algo antiguo, vasto e incomprensible. Y en mi corazón de capitán sentí un frío que no era del mar. Era el presentimiento de que nuestra estrella guía, la que siempre nos había llevado a casa, esa noche nos guiaría a un destino muy diferente. La noche que siguió fue la más larga de mi vida. Ninguno de nosotros durmió. Nos sentamos en la cubierta del Estrella Guía sin hablar,
cada hombre perdido en sus propios pensamientos temerosos. El mar permanecía en un estado de calma sepulcral, un espejo negro que no reflejaba estrellas, pues el cielo se había cubierto de una capa uniforme de nubes. El único sonido era el suave zumbido del generador y el latido de nuestros propios corazones. Estábamos a la deriva en un limbo, esperando un veredicto. Alrededor de la medianoche, la luz regresó. No era la sombra oscura de antes, sino un resplandor lechoso y difuso que comenzó a emanar de las profundidades, iluminando el casco de nuestro barco desde abajo. Era una luz suave, fantasmal, que hacía que nuestros rostros se vieran pálidos y cadavéricos. Y entonces, la criatura nos mostró sus ojos. Dos luces, mucho más brillantes que el resplandor general, comenzaron a ascender desde el abismo. No eran focos, eran orbes, dos esferas perfectas de luz blanca y fría, cada una del tamaño de un bote pequeño, que rompieron la superficie del agua sin hacer ruido. Flotaban en el mar a unos 100 metros de nuestra proa, mirándonos. No había pupilas, no había párpados, solo una luz pura, constante, que irradiaba una inteligencia fría y una curiosidad de eones. El pánico se apoderó de mi tripulación. Oí a Mateo, el mayor de los hermanos, ahogar un grito. Vi a Simón, mi viejo amigo, retroceder del borde con el rostro blanco de terror. «¡Es el diablo!», gritó alguien. Intenté tomar el control. «¡Calma!», grité, mi voz sonando extrañamente débil en la quietud. «No nos está haciendo nada, solo está observando». Pero mis palabras eran inútiles. ¿Cómo se puede ordenar a los hombres que mantengan la calma frente a un dios? La tragedia, cuando ocurrió, fue silenciosa, casi poética. Luis, el hermano menor de Mateo, el más joven de nosotros, no parecía asustado. Estaba hipnotizado. Se había subido a la barandilla y miraba los dos orbes de luz con una expresión de asombro y anhelo. «Las estrellas», susurró, su voz apenas audible. «Las estrellas han caído al mar. Luis, baja de ahí», le dijo su hermano Mateo, acercándose lentamente. Pero Luis no lo oía. «Son tan pacíficas», dijo. «No están juzgando, solo están». La luz de los orbes pareció intensificarse, su brillo envolviendo al joven, y él, con una sonrisa tranquila en el rostro, se inclinó hacia adelante y se dejó caer al agua. No fue un salto, fue una entrega. Nadó hacia las luces, no con pánico, sino con la calma de un peregrino que finalmente llega a su santuario. Vimos cómo su pequeña figura se acercaba a uno de los orbes gigantes. No fue devorado, no fue atacado, simplemente fue absorbido. Entró en la luz y su silueta se disolvió, convirtiéndose en parte del brillo. Y entonces los dos orbes de luz se apagaron como velas sopladas por un viento invisible. Y tan silenciosamente como habían llegado, se hundieron de nuevo en la oscuridad del océano. Nos quedamos en la cubierta, en una oscuridad casi total, con el eco de la sonrisa de Luis grabado en nuestras mentes. Mateo estaba de rodillas, sollozando el nombre de su hermano. Simón estaba vomitando por la borda, y yo, el capitán, sentí una pena tan profunda y tan vasta como el propio mar. Comprendí la naturaleza de la bestia. No era un depredador de carne, era un coleccionista de luz, y se había llevado a la más brillante de las nuestras. El shock de ver a mi hermano desaparecer en la luz fue reemplazado por un terror frío y afilado. Jorge y yo nos miramos, nuestros rostros iluminados por el brillo fantasmal, y no necesitamos decir una palabra. Teníamos que salir de allí. Corrí hacia la cabina, mis manos torpes buscando las llaves del motor. Jorge se quedó en la popa, desenredando las redes, un acto de pánico, un intento de hacer algo, cualquier cosa, para recuperar la normalidad. En el momento en que mi mano giró la llave, y el motor del Esperanza tosió y rugió, volviendo a la vida, la atmósfera cambió. La hermosa y melancólica luz azul y verde se convirtió en un rojo sangre furioso y pulsante. Y el lamento, la canción triste que nos había hipnotizado,
se transformó en un chillido agudo, disonante, que no parecía venir del agua, sino de dentro de nuestras propias cabezas. Era un sonido que desgarraba los nervios, que hacía que el esmalte de los dientes doliera. Era el sonido del puro y desnudo dolor. Era el sonido de la criatura enfadada. ¡Arranca!, me gritó Jorge por encima del ruido. ¡Vámonos de aquí, Mateo! Puse el motor a toda máquina. El Esperanza se sacudió, pero apenas se movió. El agua a nuestro alrededor se había vuelto espesa, densa, como si estuviéramos atrapados en melaza. Era como si la propia criatura nos estuviera sujetando. La luz roja parpadeaba ahora con una velocidad frenética, un estroboscopio infernal que convertía nuestros movimientos en una serie de imágenes rotas y aterradoras. Y el chillido en nuestras cabezas se hizo más fuerte. Jorge cayó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando de agonía. «No puedo oír, no puedo pensar», gritaba. Yo también lo sentía. Cada pulso de sonido era como un clavo al rojo vivo martilleado en mi cerebro. Empecé a ver cosas. El rostro de mi hermano Rafael apareciendo en el agua. Pero ahora estaba descompuesto, sus ojos vacíos, su boca abierta en el mismo grito que yo oía. La criatura no solo nos atacaba con el sonido, nos atacaba con nuestros propios miedos, con nuestro propio dolor. Jorge se puso en pie, tropezando. Estaba completamente en pánico. Miraba a su alrededor, a la luz roja, al agua espesa, a mí, pero no me veía a mí. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. «Nos está rodeando», gritó. «Rafael, está ahí, nos está llamando». «No hay nada, Jorge», le grité. «Es una ilusión, está en tu cabeza». Pero él ya no me escuchaba. Se subió a la barandilla, igual que Rafael. Pero no había dicha en su rostro, solo un terror absoluto. «Tengo que salir de aquí», gritó, y saltó. Su cuerpo golpeó el agua espesa con un sonido sordo y repugnante. No se hundió. Se quedó atrapado en la superficie, debatiéndose mientras la luz roja lo envolvía. Y entonces, tan rápido como había empezado, todo se detuvo. El chillido cesó. La luz roja se desvaneció, volviendo a su suave y melancólico brillo azul y verde. El agua volvió a ser fluida, y el cuerpo de Jorge se hundió lentamente, desapareciendo en las profundidades. El motor del barco, que había estado rugiendo, se ahogó y murió, dejándome en un silencio casi total. Ahora estaba solo yo, en mi pequeño barco a la deriva, rodeado por una belleza mortal y por el lamento silencioso de un dios solitario. Y comprendí la verdadera naturaleza de la trampa. No era una jaula de la que no se podía escapar. Era una jaula de la que no se te permitía escapar. Si te quedabas, la belleza te seducía hasta la muerte. Si intentabas huir, el terror te volvía loco. Y yo era el último, la última comida, el último compañero, el último testigo. Después de la muerte de Jorge, un nuevo tipo de silencio cayó sobre mí. Era el silencio de la resignación. Apagué la radio. Tiré por la borda nuestra única pistola de bengalas. Acepté mi destino. Me senté en la cubierta de la Esperanza, mi barco ahora un ataúd flotante, y esperé. Los días y las noches se volvieron indistinguibles. La criatura debajo de nosotros mantenía su luz suave, un sol perpetuo y melancólico en mi noche sin fin. Y su canción, el lamento, ya no era una amenaza. Se convirtió en la banda sonora de mi soledad. Era el único otro ser vivo en mi universo. Y era a la vez mi carcelero y mi único compañero. El hambre y la sed llegaron, como era de esperar. Mi cuerpo se debilitó, mi mente comenzó a deshilacharse en los bordes, pero la criatura no me dejó morir de esa manera. En el tercer día de mi ayuno forzado, una extraña cosecha comenzó a flotar hacia el barco desde las profundidades. Peces de aspecto extraño, con escamas bioluminiscentes que brillaban con la misma luz que la criatura, aparecían junto al casco ya muertos como ofrendas. Al principio me negué a comerlos.
pero el hambre es un tirano más fuerte que el orgullo. Los comí crudos. Su carne era fría y tenía un sabor extraño, a ozono y a una tristeza profunda. No solo me alimentaron, me cambiaron. A medida que comía los peces de la criatura, comencé a entender. La barrera entre mi mente y su lamento comenzó a disolverse. Ya no solo oía su canción, empecé a sentir su historia. Fui inundado por visiones, por recuerdos que no eran míos. Vi la creación de la tierra desde el fondo del océano. Vi el nacimiento de la luna. Vi a las primeras criaturas moverse en la oscuridad abisal. Y lo vi a él nacer. No de un útero, sino de la propia presión y el tiempo. Una conciencia formada a partir de la inmensa soledad del océano profundo. Sentí sus eones de soledad, su existencia silenciosa y sin testigos, y sentí su primer contacto con la humanidad, un barco de pesca polinesio hace miles de años. Sintió sus mentes, sus emociones complejas, su calidez, y sintió un anhelo, no de alimentarse, sino de conectar. Pero su propia naturaleza, su belleza, su canción, era demasiado para las mentes humanas. Vio cómo se volvían locos de asombro y se arrojaban a sus brazos, sus conciencias disolviéndose en la suya como gotas de lluvia en el océano. Y sintió, por primera vez, el dolor de otro. Sintió su pérdida. Mi odio hacia la criatura se desvaneció, reemplazado por una empatía tan profunda que era casi insoportable. No era un monstruo. Era un dios solitario, cuya única forma de tocar a otros era destruirlos. Su lamento no era una trampa, era su propia y eterna pena por su condición. Y yo, Mateo, un simple pescador de Acapulco, fui el primer ser en milenios que no se rindió inmediatamente a su belleza, ni huyó de su terror. Fui el primero que se quedó, el primero que escuchó. Mi paranoia se había ido, mi miedo se había ido. Todo lo que quedaba era una inmensa y compartida tristeza. Me encontré de pie en la barandilla, mirando la luz de abajo, no con el anhelo extático de mi hermano, sino con la tranquila comprensión de un amigo. Y por primera vez le hablé, no con miedo, sino con compasión. Lo sé, susurré al agua. Sé que estás solo. La luz debajo de mí pulsó suavemente, y por primera vez el lamento pareció tener una nueva nota, no de bienvenida, sino de reconocimiento. Ya no era su prisionero, me había convertido en su confesor. La decisión de Julián fue un acto de rebelión contra el fantasma que lo acosaba. Si iba a ser atormentado, que fuera en sus propios términos. Vendió su coche, liquidó sus modestas inversiones y se convirtió en un hombre con una sola misión. La preparación para el viaje fue una pesadilla logística y psicológica. El fantasma de su hermano Daniel se convirtió en su sombra constante. Su voz susurraba desde el teléfono cuando intentaba fletar un barco, haciendo que sus palabras se ahogaran en la garganta. Veía su pequeña silueta oscura en el reflejo de la pantalla de su ordenador mientras investigaba las corrientes del Pacífico. La entidad no quería que fuera, o quizás lo estaba poniendo a prueba, midiendo la fuerza de su resolución. Finalmente, en el ruidoso puerto de Manzanillo, encontró a su barquero. Se llamaba Silas, un norteamericano expatriado, un hombre cuyo rostro era un mapa de tormentas y malas decisiones. Su barco, el Desengaño, era un viejo pesquero de arrastre, oxidado y testarudo, como su capitán. Silas no hizo muchas preguntas. Vio el dinero que le ofrecí, miró las coordenadas en mi carta de navegación y soltó una risa seca. «No hay nada ahí, amigo. Solo agua», dijo. «Pero si quieres pagar para ver agua, a mí me da igual». Zarpamos 2 días después. Silas y su único tripulante, un joven silencioso llamado Mateo. Los primeros días fueron tranquilos, y la normalidad del océano casi me hizo creer que me había vuelto loco, que todo había sido una alucinación, pero la presencia de la Llorona, en su nueva forma, viajaba conmigo. Por la noche oía la voz de Daniel susurrando mi nombre con el sonido del viento en el aparejo. A veces
Sentía una pequeña mano fría en mi hombro, solo para darme la vuelta y no encontrar a nadie. Silas me observaba con una curiosidad cínica, pero no decía nada. Había visto a muchos hombres llevar sus fantasmas al mar. Al quinto día, mientras nos acercábamos a las coordenadas, el mundo empezó a cambiar. Tal y como el diario de Carlos había descrito, el mar se calmó. Las olas desaparecieron, dejando una superficie de cristal negro. El viento murió y el silencio. El silencio cayó sobre nosotros como un manto, tan profundo que podíamos oír el latido de nuestros propios corazones. Silas dejó de sonreír. Su rostro curtido se tensó. «Esto no me gusta», murmuró, escudriñando el horizonte. «Esto no es natural». Y entonces la niebla comenzó a formarse. No llegó desde el horizonte. Brotó del propio mar, jirones de vapor blanco que se arremolinaban y se unían, envolviéndonos. Y con la niebla llegó el olor. Un olor dulce, floral y polvoriento. Cempasúchil, el olor de la muerte y el recuerdo. «¿Qué es ese olor?», preguntó Mateo, el joven tripulante, su voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, el motor del desengaño tosió, farfulló y se detuvo. Estábamos a la deriva, atrapados en el corazón de una flor fantasmal. Silas me miró y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Dios mío», susurró, «¿qué has traído a mi barco, periodista?». Y en ese momento el llanto comenzó. No era el llanto de una mujer desconocida, no era el llanto de mi madre. Era un sonido mucho más cercano, mucho más personal. Era el sonido inconfundible del joven Carlos, el autor del diario, llorando de miedo y soledad. Y junto a su llanto oí la voz de mi hermano Daniel, susurrando desde todas las direcciones a la vez. «Ya casi llegamos, Julián. Mamá está esperando». La trampa, comprendí, nunca fue el hombre de negro ni el llanto. La trampa era la promesa de que la pena podía terminar, y estábamos en el centro de ella. El pánico a bordo del desengaño fue breve y silencioso. Silas, el viejo lobo de mar, intentó reiniciar el motor una y otra vez, pero el silencio bajo nosotros era absoluto. Mateo, el joven tripulante, se acurrucó en un rincón de la cubierta, rezando en un murmullo febril. Y yo estaba escuchando. Las voces de Carlos y de mi hermano Daniel ya no eran susurros distantes. Estaban a mi lado, dentro de mi cabeza, una conversación íntima y terrible. «Es un lugar tranquilo, Julián», decía la voz de Carlos. «Ya no hay dolor, solo recuerdo. Mamá te echa de menos», susurraba la voz de Daniel. «Ella también está aquí. Todos están aquí, esperándote». Era un veneno dulce, una melodía de anhelo que desarmaba mi miedo y lo reemplazaba con una profunda y peligrosa tristeza. Y entonces él apareció. Salió de la niebla, caminando sobre el agua negra y lisa como si fuera tierra firme. Era el hombre de negro. Su figura era nítida, sólida. Llevaba el traje oscuro de un charro de luto y su rostro estaba oscurecido por la sombra de un sombrero de ala ancha. No caminaba con un propósito amenazador, sino con la lenta y pesada cadencia de un doliente en una procesión fúnebre. Silas ahogó un grito y levantó una pistola de bengalas, apuntando con manos temblorosas. «¡Aléjate!», gritó. La figura no se detuvo. No pareció darse cuenta de nuestra presencia. Simplemente continuó su lento paseo, dirigiéndose no hacia nosotros, sino hacia un punto invisible en el centro de la calma. Y mientras caminaba, la niebla a su alrededor se arremolinaba, y en ella comencé a ver imágenes, rostros, cientos de rostros de hombres, mujeres y niños, sus expresiones una mezcla de pena y una paz vacía. Eran los desaparecidos del Triángulo, las víctimas del Sol de Juárez. Eran todas las almas que esta entidad había recogido a lo largo de los siglos. Comprendí en ese momento que la figura no era la Llorona, no era un asesino, era un psicopompo, un guía de almas, una manifestación de la propia leyenda,
un barquero que no te llevaba al infierno, sino a una eternidad de pena compartida, un limbo creado para calmar el lamento original de la mujer que lloraba. Él no era el monstruo, él era el sacerdote de una iglesia de dolor. La figura se detuvo a pocos metros de nuestro barco y por primera vez levantó la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar sus rasgos, solo había una superficie lisa y arremolinada de niebla y lágrimas silenciosas. Y extendió una mano hacia mí. No era una amenaza, era una invitación. Las voces en mi cabeza se convirtieron en un solo y suplicante coro. Ven, Julián, es hora de descansar. El dolor se acaba aquí. Ven a casa. Sentí un tirón en mi alma, un anhelo tan profundo y poderoso que me hizo dar un paso hacia la barandilla. La promesa de ver a mi hermano de nuevo, de poner fin a 20 años de culpa, era abrumadora. El mundo real, con su ruido, su dolor y su lucha, parecía un lugar pálido y sin sentido en comparación con la paz que se me ofrecía. «¡No lo hagas, chico!», me gritó Silas. «Es un truco. No es real». Pero su voz sonaba lejana, irrelevante. Solo importaba la mano extendida, la promesa de alivio. Levanté mi propia mano temblando, a punto de aceptar la invitación, a punto de convertirme en otro rostro en la niebla. Mi mano se elevó, temblorosa, atraída por la promesa de la figura sin rostro. La voz de mi hermano Daniel era tan clara, tan real. Se acabó, Julián. El dolor se acaba aquí. Sentí las lágrimas corriendo por mi rostro, lágrimas de agotamiento, de rendición. Estaba a punto de tocar esa mano hecha de niebla y pena. Estaba a punto de unirme al coro de los perdidos. Y entonces, una mano de carne y hueso, callosa y fuerte, se aferró a mi brazo. «Silas, no lo hagas, chico», dijo. Su voz ronca y sorprendentemente suave. Me giré para mirarlo. El cinismo había desaparecido de sus ojos. En su lugar vi una tristeza tan profunda y antigua como el propio océano. «Yo también la veo», susurró, su mirada fija en la niebla más allá de mí. «A mi hija. Se llamaba María. Se ahogó hace 30 años. Cada vez que entro en este maldito triángulo, ella está ahí, esperándome en la niebla, con la misma edad que tenía, con la misma sonrisa». Me soltó el brazo. Sé que es una mentira, es el anzuelo más cruel que el mar puede lanzar, pero cada vez una parte de mí quiere creerlo. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada. La revelación me golpeó con una fuerza brutal. Yo no era especial, mi dolor no era único, la entidad no me había elegido. Simplemente había encontrado mi herida, la misma herida que todos llevamos de una forma u otra. La promesa no era para mí, era una red lanzada a cualquier alma que se lamentara lo suficientemente alto como para ser oída. La hermosa y personal tragedia que me ofrecía no era más que una trampa genérica. La ilusión se hizo añicos. La voz de mi hermano en mi cabeza se desvaneció, reemplazada por lo que realmente era, un eco hueco, una imitación. Miré a la figura sin rostro que todavía esperaba con la mano extendida, y por primera vez no sentí anhelo, no sentí miedo. Sentí una inmensa y profunda lástima, lágrimas por una leyenda tan solitaria que tenía que robar las penas de otros para llenar su propio vacío. Bajé lentamente mi mano. «No», dije, mi voz firme, «él está muerto y yo todavía estoy vivo». Dirigí mis palabras a la figura, al corazón de la leyenda. «Y mi dolor es mío, no es tuyo para que lo uses». La reacción fue instantánea. La figura sin rostro retrocedió como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. La mano extendida se retiró y el coro de susurros prometedores en mi cabeza fue reemplazado por un único sonido, el sonido que la leyenda siempre describió, el lamento de una mujer. Un grito de pura y desnuda agonía, tan potente que hizo vibrar el casco del barco. Ya no había promesa, ya no había seducción, solo quedaba el dolor original, la herida primigenia de la que nacía todo el engaño. La niebla
se arremolinó violentamente a nuestro alrededor y la figura del hombre de negro se disolvió en ella, dejando solo su eco de desesperación. Silas y yo nos quedamos en la cubierta, él y yo, dos hombres con el corazón roto, observando la niebla que ahora lloraba con una voz que ambos podíamos oír. Habíamos rechazado la falsa paz, pero al hacerlo, habíamos invocado la verdadera y terrible pena, y estábamos atrapados en medio de ella, sin saber si nuestra elección nos había salvado o simplemente nos había condenado a un final diferente. El lamento de la mujer lo consumió todo. Ya no era un susurro, era un huracán de sonido, una tormenta de pena pura que nos golpeó con una fuerza física. El mar, antes un espejo negro, se levantó en un frenesí. Olas enormes, nacidas de la nada, se estrellaron contra el desengaño, amenazando con partir en dos nuestro pequeño y oxidado barco. El viento aullaba y en su sonido oía la palabra hijos, repetida una y otra vez, un eco infinito de pérdida. Esto no era una tormenta, era un ataque de nervios a escala oceánica. Silas y yo luchamos por nuestras vidas. Él, en el timón, un titán luchando contra olas que no obedecían las leyes de la meteorología. Yo, achicando agua, atando cabos, haciendo lo que podía para mantenernos a flote. Pero ambos sabíamos que era inútil. No se puede luchar contra el dolor de un dios. No se puede calafatear un barco contra la pena. En medio del caos, mientras me aferraba a un mástil para no ser arrastrado por la borda, mi mente de periodista, mi obsesión por encontrar el patrón, trabajaba febrilmente. La entidad nos había ofrecido un trato, una paz falsa, a cambio de nuestras almas. Al rechazarlo, habíamos provocado su ira. O quizás no era ira, quizás era simplemente su verdadero rostro. La pena sin el velo de la seducción. Recordé las palabras del diario de Carlos. No es un fantasma, es una madre y está buscando a sus hijos. La llorona, la mujer que ahogó a sus hijos y ahora está condenada a buscarlos para siempre. Y nosotros estábamos atrapados en medio de su eterna e infructuosa búsqueda. No nos estaba atacando. Estábamos simplemente en el camino de su tormenta de dolor. No podemos luchar contra esto. Le grité a Silas por encima del rugido del viento. No es una tormenta, es ella. Está buscando. Silas me miró, su rostro un mapa de sal y agotamiento. ¿Buscando qué, chico?, gritó de vuelta. Aquí no hay nada más que agua y muerte. Pero yo sabía que estaba equivocado. Ella no buscaba un cuerpo. Buscaba un símbolo, un cierre, un eco de lo que había perdido. Si nuestro dolor era el puente que la conectaba a nosotros, entonces quizás podríamos usar ese mismo puente para ofrecerle algo a cambio. Una ofrenda, un sacrificio, no de vida, sino de memoria. Mi mirada se posó en Silas. Él llevaba un viejo y desgastado medallón de plata alrededor del cuello. Nunca se lo quitaba. En el bar de Manzanillo lo había visto abrirlo una vez, cuando creía que nadie lo miraba. Dentro había una diminuta fotografía de una niña pequeña, su hija, María, el motor de su propio y silencioso dolor de 30 años. Me arrastré por la cubierta resbaladiza hasta el timón. ¡Silas!, grité, mi voz casi ahogada por una ola que rompió sobre nosotros. ¡Tu hija! ¡El medallón! Él me miró con una furia repentina. «No te atrevas a hablar de ella», rugió. «La promesa, la leyenda, ofrece un reencuentro», le supliqué. «Pero no es real, es un truco, pero la pena que siente es real, y la tuya también. Quizás si le ofrecemos una pena para que la comparta, un símbolo de otro padre con el corazón roto, quizás nos escuche». Silas me miró, sus ojos una tormenta de conflicto. La idea era una locura, la lógica de un hombre que se ahoga. Pero la lógica normal ya nos había abandonado. El barco se inclinó violentamente y el sonido de la madera partiéndose nos dijo que no teníamos mucho tiempo. Le tendí la mano.
no como una orden, sino como una súplica. Por favor, Silas, es nuestra única oportunidad. Él miró su medallón, miró la furia del mar, y con una mano temblorosa se lo quitó del cuello y lo puso en mi palma. El metal estaba caliente, como si contuviera 30 años de lágrimas. Me aferré al medallón de Silas. Estaba caliente, como si contuviera el calor de 30 años de dolor reprimido. El desengaño se estaba partiendo bajo nuestros pies, y el lamento de la mujer en la tormenta era el sonido del fin del mundo. Me abrí paso hasta la proa, un acto de fe ciega. Me planté frente a la furia de la tormenta, levanté el medallón y grité con toda la fuerza de mis pulmones, no con ira, sino con una empatía desesperada. Escúchame, rugí, mis palabras casi ahogadas por el viento. No estás sola en tu dolor. Abrí el medallón mostrando la pequeña fotografía de la hija de Silas a la tormenta. Este hombre, él también perdió a su hija. Se llamaba María. Entendemos tu pena, la compartimos. Grité la historia de Silas, la historia de mi propio hermano Daniel, la historia de Carlos y su hija. Arrojé todas nuestras tragedias al corazón de la suya, no como un desafío, sino como una ofrenda. No tienes que buscar más. Tu dolor es nuestro dolor. Ahora, por favor, descansa en paz. Y con un grito final, arrojé el medallón al mar. El pequeño objeto de plata brilló por un instante antes de ser engullido por una ola. Por un momento, no pasó nada. La tormenta arreció, como si mi acto la hubiera enfurecido aún más. Pero entonces el lamento cambió. El grito de agonía se suavizó, transformándose en un sollozo, y luego en un suspiro largo y tembloroso. El viento amainó. Las olas monstruosas se calmaron. La niebla con olor a cempasúchil comenzó a disiparse, no de forma violenta, sino como una niebla matutina que se rinde a la salida del sol. Y en el corazón de la niebla que se desvanecía, lo vimos por última vez. El hombre de negro estaba de pie sobre el agua, pero ahora no estaba solo. A su lado estaban las siluetas translúcidas de dos niños pequeños. Él les tendió las manos, y su forma, antes la de un hombre, se suavizó, transformándose en la de una mujer con un vestido blanco. La Llorona, finalmente reunida con sus hijos. Nos miró, y aunque no tenía rostro, sentimos una ola de gratitud, de paz. Y entonces las tres figuras se desvanecieron, llevándose la tormenta, la niebla y la leyenda con ellas. El sol atravesó las nubes. Estábamos Silas, Mateo y yo en los restos de un barco roto, flotando en un mar tranquilo y normal. Nos encontraron unas horas después. La historia que contamos, la de una tormenta súbita y monstruosa, fue aceptada como la verdad. Nadie hizo preguntas sobre cómo un pesquero tan viejo había logrado sobrevivir a una tormenta que no apareció en ningún informe meteorológico. Creo que, en el fondo, no querían saberlo. Mi investigación terminó. Publiqué un artículo, no sobre fantasmas, sino sobre el misterio sin resolver del Sol de Juárez, honrando la memoria de su tripulación. Se convirtió en la pieza más aclamada de mi carrera, elogiada por su sensibilidad y su profundo sentido de la tragedia humana. Nadie supo nunca la verdad. Silas y yo nos despedimos en el puerto. No dijimos mucho, no era necesario. Compartíamos un secreto que nos uniría para siempre. Él se retiró a una pequeña casa en la costa para vivir con el fantasma pacífico de su hija. Y yo volví a mi vida. Pero algo en mí había cambiado. La culpa por la muerte de mi hermano se había aliviado, reemplazada por una comprensión melancólica de la naturaleza universal del dolor. Ya no colecciono ecos de historias perdidas. He aprendido que algunas historias no necesitan ser resueltas, solo necesitan ser escuchadas, y que a veces la única forma de calmar a un fantasma no es luchar contra él, sino llorar con él.